Buenas tardes para todos. El día de hoy abarcaremos un tema muy importante como lo es la violencia intrafamiliar, enfocándonos en el gran problema que es la falta de tolerancia en nuestros hogares. Para esto estaré acompañada de John y Herrera, John Ángel Niño, Jefferson Angulo y quien les habla, Diana Yasblade Chavar. La violencia intrafamiliar es un tipo de violencia que ocurre entre los miembros de una misma familia o personas que conviven en una misma vivienda. Esta se registra cuando se producen abuso o maltrato ocasionado a una persona, ocasionándole daños en la salud física y psicológica de esa misma persona. Algunas de las causas que se pueden generar es falta de control en emociones, la intolerancia como se mencionaba, los cambios que se generan como lo es ahorita el confinamiento del COVID-19 que aumentó la violencia intrafamiliar, el consumo de drogas y sustancias psicoactivas, esto también puede generar. Para que haya violencia intrafamiliar está el agresor y el agredido. El agresor siempre va a buscar tomar autoridad para agredir a esa persona. Estas personas por lo general son personas que han tenido o han sufrido de violencia intrafamiliar en su infancia. Entonces quieren repercutir eso en su misma familia, en su propia familia. La violencia intrafamiliar es castigable. Para esto tenemos el Código Penal en el artículo 229, donde indica que hay cárcel entre 4 y 8 años para castigo de la violencia intrafamiliar. Buenos días, mi nombre es Johan Camilo Ángel Niño. Eh, no, el tema que nos correspondió fue de violencia intrafamiliar y yo voy a explicar los tipos de violencia intrafamiliar. En estos momentos existen varios tipos de violencia intrafamiliar, algunos pueden ser fáciles de detectar que otros. Bueno, está la violencia física, que es la que se conoce más comúnmente. Es la que se ejecuta con el miedo y la agresión, es así como el agresor paraliza a su víctima. Se pueden causar daños corporales con golpes como con objetos. En ocasiones se hace uso de armas. También se puede identificar la violencia emocional, que está ligada a la violencia física. A través de este tipo de violencia se hieren las emociones a través de humillaciones, insultos o amenazas. La violencia emocional puede afectar la autoestima de la víctima. Por otra parte está la violencia sexual, es la que en la que interviene el contacto sexual de forma coaccionada. Existe la violencia sexual como incesto, que es la que se obliga a tener relaciones sexuales entre familiares. Está el abuso sexual cuando se le obliga a la víctima a exponer pues sus partes íntimas o tocarlos del agresor. Otro tipo de violencia pues puede ser la violación, que con este tipo pues de violencia se obliga a la persona a tener relaciones. El último tipo de violencia es la violencia económica. Esta se refiere al exceso de dominio económico dentro de la familia. Se manifiesta por medio de restricciones financieras y de bienes materiales. Entonces, pues estos son los tipos de violencia que existen intrafamiliar y pues no es más. Buenas tardes, mi nombre es Johnny Herrera. Voy a darles una breve explicación de consecuencias de la violencia intrafamiliar en niños, niñas, adolescentes, madres y adultos mayores. Eh, una de las consecuencias a la salud es el síndrome de niños del bebé, donde se lanza hacia arriba y se genera una hemorragia en el cerebro y en sus huesos, fracturas en sus huesos. Desarrollo cerebral anormal, en donde se ha comprobado de que se sufre de violencia intrafamiliar, maltrato infantil, estragos en el desarrollo de crecimiento, mala salud física, estado ligado a situaciones domésticas, abuso a menores y mala salud. Consecuencias psicológicas, efectos emocionales inmediatos, aislamiento, miedo, desconfianza, dificultades de la infancia en la depresión, llamado también síndrome del rechazo, mala salud mental, emocional, en el desorden psicológico, ansiedad, depresión, desórdenes alimenticios, lo que nos lleva al suicidio. Dificultades cognitivas, dificultades sociales al rechazo. Esto nos lleva a desarrollar rasgos antisociales, abuso al alcohol y a las drogas, con comportamientos abusivos a mujeres y adultos mayores. Esta información fue recopilada en base a la pregunta que se nos realizamos, que es en el aislamiento que tenemos en esta pandemia. Muchas gracias.
Muy buen día a todos, mi nombre es Jefferson Andrés Angulo Gordillo. El tema de violencia intrafamiliar va a ser lo que son los factores psicosociales que determinan pues y causan lo que es el tema de la violencia intrafamiliar. Según el ISBF, de acuerdo al poblado del estudio de ellos, se definen dos factores, factores determinantes. Aquellos son la pobreza, el desempleo, baja escolaridad o analfabetismo y carencia de vivienda. En este se encuentran factores determinantes, los propios de riesgo y el efecto que causa. Es posible añadir los factores pues, que coincidan su reproducción. Entre otros se encuentran los factores de protección. ¿Sí? Para esto pues está relacionado lo que son con las condiciones, entre ellos el tema de la pérdida de la autoestima. También se encuentran los aspectos macrosociales en las condiciones económicas de la colectividad o país o su organización social. Influyen en el modo, estilo y calidad de vida, que a su vez determinan la escala de valores, el nivel de aspirantes, casi siempre pues desfasados por la posibilidad real de lograrlo. El otro factor son los factores de riesgo, pues son relacionados con las condiciones, y entre ellos pues aparece el tema del desempleo, tiempo libre, sin posibilidad de realizar alguna práctica útil para pues lograr estilos de vida saludables. Con el tema de la pandemia, pues realmente pues ese tema de los tiempos libres puede haber aumentado para muchas personas, influir en el tema de que ya no tienen trabajo, cambiar la cotidianidad del estilo de vida, rutinas, ejercicios, demás. También influye lo que fue el tema del hacinamiento de la vivienda, en la consecuencia pues intensa la pues, intercomunicación entre las personas que viven. Y incluye la promiscuidad, lo cual pues puede generar conflictos que se pretenden resolver de modo violento. ¿Sí? Frustración para hacer proyectos de vida que conduce a estilos de vida no saludables, falta de apoyo en redes sociales y que permiten pues, la subsistencia de conductas violentas sin limitación alguna. Digamos que esto es a grandes rasgos. Esto sobre todo pues afecta a individuos de mayor riesgo, en grupos de edad, por ejemplo en niños, jóvenes y adultos, y pues género femenino pues no está exento, y pues personas lo que son de capacidad física o psíquica. Es un resumen así en sí de los factores que pueden generar con el poco tiempo que hay, y muchas gracias por su atención.